Ahora, vamos a pasar al mercado porque sé que muchos de ustedes quieren ver estas cosas en el mercado. Vamos a pasar a un gráfico en blanco, en este caso vamos al euro dólar, que es el par que siempre utilizamos de plantilla. En mi caso, últimamente lo que estoy haciendo es utilizar estas cuatro temporalidades. Hablando del tema temporalidad, yo soy un trader de unas características o de un genio operativo, digamos, un poco más a largo plazo. Me gustan operaciones intradía, pero también me gustan las operaciones swing. Más swing que intradía últimamente. ¿Listo? Últimamente ando más swing que intradía. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en la operación del oro. La temporalidad no importa. Ustedes pueden hacer price action en 15 minutos, en una hora, en 4 horas. En la temporalidad que ustedes quieran. Obviamente, yo ser un operador swing o intraday, yo voy a optar por temporalidades mucho mayores, temporalidades como mensual, semanal, diario, 4 horas, mínimo 1 hora. ¿Listo? Estas son las temporalidades, las 5 temporalidades que yo manejo. Nunca me bajo a 15 minutos, ni a 30 minutos, ni a 5 minutos, porque yo no soy scalper. Y no utilizo el 15 minutos porque simplemente no me gusta lo que veo en los 15 minutos, por tal no lo uso. Pero ustedes, si ustedes tienen un carácter operativo de menos tiempo, de target que ustedes de pronto digan, no, yo prefiero ganarme 60 pips por operación y con eso yo estoy bien y yo prefiero quizás un poco más de operaciones, pues entonces ustedes quizás sean más de un intraday o de scalping. En este caso, que es mi caso, yo voy a utilizar simplemente 4 temporalidades para ver esto. Mensual, ya ustedes que me han visto operar mucho, lo usamos para mirar qué estructura tiene el mercado. Entonces vemos, y aparte pues a trazar los pivotes, pero este repaso no es de pivotes, hoy no voy a trazar pivotes. Eso, ahí hay un video, pueden ver por acá un video de pivotes. En mensual vemos la estructura que lleva el mercado. Entonces, no nos vamos a basar en ningún indicador, voy a ocultar todos los indicadores porque estamos hablando de price action. Tienen su gráfico en blanco en el cual ustedes van a mirar la estructura. Entonces ustedes se dan cuenta que este par desde el año 2018 viene en un descenso, ¿ok? Formando impulsos, retrocesos, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Que eso también se traduce en un alto, un bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo y etcétera, 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 de ahí para abajo. Y vemos que este par, ok, este par en el último trayecto que ha hecho, ok, lo que sería a partir del 2018 hasta lo que sería el 2020, hizo lo que se conoce como un bajo más alto. Esta vez el precio no alcanzó, su fuerza no alcanzó para superar lo que había sido el bajo que había marcado la última vez en el 2017, ¿ok? No alcanzó a llegar ahí. ¿Qué vemos entonces en ese caso? Viendo el mercado desde el ámbito del price action, y es que aquí hay una fatiga de precio. El precio no tuvo la suficiente liquidez para continuar cayendo, sino que los compradores fueron más fuertes y entraron y ascendieron la gráfica. ¿Listo? Lo que nosotros como pronóstico podríamos decir que estamos entrando en lo que sería un cambio de tendencia y vemos la posibilidad de que el precio empiece a ascender, de que este par empiece a ascender. Entonces ya por ejemplo aquí podríamos trazar una zona muy importante que sería este alto de aquí. John, pero ¿por qué ese alto de ahí y no este alto de acá o este de acá o este de acá o este de acá? Muy sencillo, porque este fue el último alto más bajo que nos registró el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Si este impulso que se está dando aquí, porque creemos que es un impulso, aún la estructura no se ha roto, ¿ok? Tenemos que esperar el rompimiento de la estructura. Estamos hablando de price action, ¿ok? Entonces, tenemos que esperar a que este precio rompa lo que habría sido el último alto que se registró de la tendencia bajista. Cuando ocurre este rompimiento, ¿ok?
nosotros ya aquí podemos decir, la estructura bajista que llevaba este par se ha roto. Algunos creen que los que hacen price action utilizan tendencias y no, bueno, en ciertas ocasiones de pronto lanzan una línea de referencia, pero normalmente los que hacen price action no creen en las líneas de tendencia. Piensan que esto es ayudar a la manipulación del mercado. Entendamos como manipulación de mercado a que los grandes inversionistas saben que mucha gente trabaja con tendencias. Entonces, al saber que trabajan con tendencias, hacen rompimientos en el mercado, meten liquidez en el mercado para que muchas de esas personas ingresen y luego se les comen el stop, ¿ok? Esa es la manipulación del mercado. No piensen que es un robot o que es una máquina que tienen y mueven el mercado a su antojo. No, es dinero que meten para después recuperar y quedarse con lo que esas personas habían invertido en el mercado. Cuando ocurre ese rompimiento, ya nosotros aquí hablamos y decimos, ya el último alto que registraba este par se ha roto. ¿Qué debemos de esperar? Obviamente debemos de esperar su siguiente acción, que sería ¿qué? Un retroceso. Podríamos marcarlo en lo que sería, ya aquí entonces entra lo que serían los soportes y resistencias. Hay que mirar el pasado para saber qué está ocurriendo o qué ha ocurrido en el pasado de este par. Entonces vemos zonas muy interactivas, como pudo haber sido este bajo. ¿Ok? Como pudo haber sido este bajo. ¿Por qué hasta ahí? Porque ha sido un bajo con demasiada interacción. Ha tenido un choque, 2 choques, 3 choques y 4 choques. ¿Listo? Entonces, ¿qué esperaríamos nosotros? Que ese par regrese nuevamente, máximo a esta zona. Bueno, máximo no, puede llegar a esta zona o incluso sobrepasarlo. ¿Listo? Llegar hasta este punto de acá para luego nuevamente subir. Pero entonces, si yo entro aquí, porque esta línea roja marcaría lo que sería nuestra posible mejor entrada, entonces yo aquí tengo que arriesgar todo esto para poder ingresar en el mercado. Pero es que esto es un montonal de pips que yo tendría que arriesgar. No, ya ustedes aquí, en esta temporalidad, ustedes vieron cuál puede ser la dirección que tiene el mercado. Eso si es alcista, que es hacia donde nosotros más probabilidad vemos, por el tema de que ya se había registrado un bajo más alto que lo que fue el bajo anterior, ¿ok? Todavía el movimiento aquí está crudo. Entonces, bajamos a una temporalidad semanal. En mi caso, que soy swing trader, ¿ok? Que estoy viendo pares más como visión de un swing trader. Ya en semanal me desglosa un poco más de información. Yo ya sé que este par es bajista, por tal le favorecen más las bajas, pero que ya aquí está mostrando un patrón que puede marcar un cambio de tendencia, por lo que fue un bajo más alto. Ok, entonces, por tal razón, estos movimientos que yo tengo aquí o que voy a tomar acá, me va a favorecer más la alza, aunque en la temporalidad mensual aún el par sea bajista. Ok, porque la estructura mensual no se ha roto. Pero vemos que si ya entramos en los fractales de cada par, vemos que en cada temporalidad hay sus impulsos y sus retrocesos. Hay sus altos más altos, sus bajos más altos y sus bajos más bajos y sus altos más bajos, ¿ok? Entonces, en semanal yo lo que normalmente hago son buscar precisamente esas zonas en las que el mercado puede llegar a retestear y que yo pueda aprovechar un movimiento en el mercado. Yo no soy position, por tal no voy a operar lo que sería la operación mensual. Pero al ser swing trader me voy a bajar hasta una temporalidad de H4 para tratar de buscar la operación que tenga menos stop loss posible y que tenga la mayor probabilidad de ganar. Entonces en semanal veo la estructura que tiene, que venía siendo bajista en este último tramo. Cuando ocurre este movimiento, el último alto que se había reportado era este, ok. Esto no, porque esto fue una noticia, ¿vale?
el último alto que se había reportado era ese y era el que debía romper el mercado. Vemos que efectivamente lo rompe, lo retestea incluso, ¿ok? Y continúa subiendo. Entonces ya aquí nos muestra que en la temporalidad semanal ya ha habido un rompimiento de la estructura. Ojo, seguimos haciendo price action. Fíjense lo que el price action revisa, lo que el price action mira, ¿ok? No vamos a enfocar solamente en este trayecto que está llevando el mercado, porque no nos vamos a ir no nos vamos a ir muy al pasado, ¿ok? No nos vamos a ir mucho al pasado. Luego vamos a pasar a diario. En diario ya aquí ustedes van a, entonces, a buscar estructuras que les pueda servir. No estructuras chartistas como triángulos, no. Me refiero a estructuras de cambio o continuación de tendencia. En este caso, como lo vimos en semanal, el alto que tenía que romper era ese. Efectivamente lo rompe aquí. ¿Listo? Lo que si nosotros hubiésemos estado en el mercado en este momento, nos hubiésemos podido montar. Ojo, aquí nos hubiesen podido comer los stop, claro, porque al haber este movimiento que fueron a causa del tema coronavirus, el mercado tuvo unos movimientos muy fuertes, pero su rumbo no cambió, su rumbo continuó. Sí hubo un momento de caos y que hubieron unos picos muy fuertes, pero al final el mercado volvió a retomar su movimiento, su dirección, llegó hasta donde tenía que llegar, luego consolidó y se fue para la alza. Estructuras que se ven normalmente o que se toman en cuenta cuando se hace price action son sobre todo momentos de consolidación, momentos como estos que tienden a ser unas consolidaciones diagonales, vamos a decirle de alguna forma, ¿ok? Que son estos movimientos que simplemente se espera que hagan una caída, en este caso, ¿ok? Que fue demasiado corta. Ustedes no debían por qué operar eso, porque en realidad eso era un retroceso, pero que les hubiese servido a ustedes para saber aproximadamente hasta dónde podía retroceder el mercado. Entonces, ahí está proyección, ustedes la ponen acá. Aquí ustedes podrían haber marcado una zona, ¿listo? Haber ingresado acá, haberle dejado aire al mercado si tuvo una pelea en ese punto, porque ustedes hubiesen ingresado acá, hubiesen estado en rojo por muy poco. Bueno, por muy poco no, lo que pasa es que estamos en diario, verdad que todavía estamos en diario. Unos 60 pips, bueno, la mecha llegó hasta 55. Luego hubiesen estado en 190 y luego otra vez hubiesen estado en rojos unos 60 pips para que después se fuera a la alza, ¿ok? Pero obviamente apenas estamos en temporalidad diaria, ustedes aquí todavía no tenían por qué tomar operaciones. Ustedes aquí van a buscar este tipo de estructuras, buscar zonas, ¿ok? Zonas posibles donde el mercado puede retroceder y rebotar, ¿listo? Y luego se irían a la temporalidad de H4. Pero entonces, H4, ¿para qué nos sirve? En H4 vamos a terminar de confirmar estas zonas que verdaderamente que sirvan. Y aparte vamos a tomar las entradas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ya nosotros veíamos que aquí se había formado una consolidación y que esto iba a desencadenar una caída. Por lo tal, una caída que no íbamos a operar, ¿ok? Porque era un retroceso, pero que nos anticipaba de que ya el precio estaba formando una estructura y que probablemente iba a haber un retroceso. Entonces, ahora nos vamos a fijar en el fractal que tiene ese par y vemos que la estructura que llevaba era de esta forma, ¿ok? Bajo, alto, bajo, alto y bajo. ¿Qué había que esperar? A que se rompiera este techo de aquí, este pequeño techo, ¿ok? Que aparte tiene demasiada mecha esas velas. Efectivamente el par rompe la zona, ¿ok? Y no solamente la rompe, sino que viene a retestear en lo que habían sido las mechas del mercado,
de esta zona de aquí. Si nos vamos al pasado, quizás encontremos que esa zona ya había sido un soporte, como fue aquí en esta mecha de acá, esta vela de acá. ¿Sí? Sí. Y que aquí había un pequeño rechazo. Pero bueno, este movimiento aquí quizás no lo hubiésemos tomado. Pero sí el tema de que aquí hubiese habido demasiado rechazo. Entonces, al momento de que ocurre este rompimiento y que ocurre este retesteo, quizás ustedes hubiesen podido ingresar en esta zona de acá. No habrían podido cazarse un target muy largo, pero sí, si ustedes miran en temporalidad H4, ustedes hubiesen podido buscar en esta zona qué zona tiene más interacción o más choques de techos, ¿ok? Y vemos zonas como esta, de esta vela aquí, ¿ok? Y vemos zonas como esta. ¿Listo? ¿Por qué? Fíjense, aquí hay un choque. Aquí hubo demasiada interacción, o sea, aquí la sobrepasó, pero al final volvió y se metió, ¿ok? Aquí vemos otros dos choques que ocurrieron y aparte aquí hubo una consolidación en la mitad. Aquí vemos otro choque, ¿listo? ¿Por qué esa? Porque vemos aquí 1, 2, 3 y 4 choques, ¿listo? Al final el par no solamente llegó aquí, sino que también llegó acá. Es cierto que, por ejemplo, en esta bajada o nos hubiese sacado en nuestro stop profit o nos hubiese sacado en stop si el target hubiese sido hasta acá arriba, ¿ok? Targets cortos, normalmente en price action se tiende a utilizar targets cortos, tienden a ser muy intradía. Los que hacen price action tienden a ser muy intradía. Y fíjense, o sea, al igual, de aquí que ustedes tengan la zona trazada, al primer target eran 171 pips. Con eso ustedes habrían cumplido un super target de intradía y le hubiese tocado take profit, ¿ok? Si ustedes hubiesen ido quizás por un target más alto, es cierto que acá se lo hubiese tocado ya fuera el stop profit. Si estaban haciendo stop dinámico o si hubiese ido al stop, si no hacían stop dinámico, que normalmente las personas de price action no hacen stop dinámico, sino que es o TP o stop. Entonces hay que buscar muy bien las zonas. Entre más choque tenga las zonas, más interacción tenga la zona, es de mucha más relevancia. Ya vimos aquí hay mucho más interacción en esta zona de acá que en lo que fue esta zona de aquí. Este sería el repaso de lo que es el price action y sobre la temporalidad. Ya vimos que en realidad la temporalidad no importa tanto. La temporalidad simplemente va a importar para tú saber e identificarte si tú eres intraday, si tú eres swing, si eres scalper, ¿ok? ¿Qué carácter operativo tienes? Pero como tal, en el análisis no tiene por qué afectarte, ¿listo? Bueno, lo que les puedo dejar de consejo es que obviamente siempre miren primero el gráfico en una temporalidad que para su carácter operativo sea macro, ¿listo? Lo digo de esa forma porque obviamente el macro mío es semanal y diario. Para una persona de scalping es 1 hora o H4, ¿ok? O 4 horas. Muy diferente el macro, ¿ok? La temporalidad macro que revisan. Entonces, espero de verdad que les haya gustado muchísimo. Denle like, compartan si les gustó, suscríbanse si no lo han hecho. Y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que les haya gustado mucho. Si tienen preguntas, me dejan las preguntas en los comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga y chao, chao. It's the wrong tree, I got the strength, yeah, I'm charging up. They can't keep up, got them looking drained. Now they walking up, trying to put the face to the name. I'm in flex mode with the best, though. That's a major key, that's a chess move. I'm your favorite G, I think it's best, yo. Stop with all the grilling, I'm on jet fuel. Taking off, clear the runway, now they can